doctora Lucy Dager. Ella es presidenta de la sección de hígado de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, internista gastroenterólogo con una especialidad en hepatología y actualmente con dedicación exclusiva al manejo de enfermedades hepáticas. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por esta oportunidad a propósito del Día Mundial de las Hepatitis, de lucha en contra de las hepatitis virales. Y mañana la doctora va a estar en una mega jornada de salud, así que atención, mañana a las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, domingo 30 de julio, Avenida Río de Janeiro en Las Mercedes. Fíjense ustedes, ofreceremos medición de presión arterial, glicemia capilar e índice de masa corporal, valoración de riesgos de enfermedad hepática. Y bueno, muchas sociedades unidas en esto porque, bueno, estábamos leyendo que va a ser más fuerte que incluso la malaria y el SIDA para el 2040. Es así, es así. Y esta iniciativa es muy buena. Vamos a estar apoyados por la gente de FibroScan, que es una forma de mirar dentro del hígado y de hacer una biopsia no invasiva. Y vamos a ofrecer eso. Vamos a estar unidos, la gente de FENADIABETES, ABESO, Sociedad Venezolana de Gastroenterología, y vamos a buscar los pacientes. ¿Por qué vamos a buscar los pacientes? Porque no es posible que los pacientes nos busquen a nosotros en las emergencias. Existen factores de riesgo que te dicen, aún sin síntomas, aún con pruebas de hígado normales, quién está a riesgo de tener hepatitis. Solo identificando el riesgo, tú puedes hacer prevención de una enfermedad que está en ascenso. Y como tú lo has dicho, las curvas de cáncer están bajando, las de diabetes, las de hipertensión, ACV, todo está bajando. Pero el crecimiento de las enfermedades del hígado es de un 230%. ¿Por qué? Porque los jóvenes beben bebidas alcohólicas en edades más tempranas. Nuestra juventud es una juventud que pasa muchas horas en la tablet, ingieren bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas producen cirrosis. La misma cirrosis que puede tener un alcohólico la puede tener alguien que ingiera bebidas azucaradas en exceso. Muchos refrescos, jugos dulces, jugos artificiales, porque al final todos estos azúcares forman alcoholes en el hígado y hacen el mismo daño que alcohol, porque también producen euforia. Y no es correcto exponer a los niños a tanto azúcar y tanta tablet en edades tempranas de la vida. Y más aún, una madre con hígado graso puede tener un niño, o sea que ya desde la edad, desde que el niño está en el útero, ya lo estás exponiendo a un hígado graso. Y por eso la cirrosis que estamos viendo ahora y las muertes relacionadas con enfermedades del hígado son antes de los 65 años. Y como te das cuenta, esto es algo que tiene que ver con estilos de vida. Y todavía no hemos hablado de la hepatitis B y C. Bueno, vamos a empezar, doctora, a definir hepatitis, para que ya la gente se active. Miren todo lo importante que dijo la doctora. Ya usted sabe, azúcar, el alcohol. Vamos a definir hepatitis. Hepatitis. Hepatitis significa inflamación del hígado. La gente cuando oye hígado llegan a la defensiva a la consulta, doctora, pero yo no bebo alcohol. Bueno, el alcohol no es la única causa de cirrosis. Aquí tenemos un hígado sano y hepatitis significa que hay algo dentro de la célula hepática que le está produciendo una irritación crónica, una perturbación crónica, que puede ser un virus, puede ser un medicamento, puede ser el alcohol, puede ser una enfermedad autoinmune, puede ser cualquier otra cosa que está ahí persistentemente en silencio y que hace que de las células del hígado se liberen unas transaminasas a la sangre. Y eso puede dar un indicio de que algo está inflamando la célula del hígado, que puede ser, como te dije, o una hepatitis. Hay hepatitis muy silentes, como son la B y la C, que dan una enfermedad hepática crónica. El hígado graso también es muy silente, que le da a pacientes diabéticos, obesos, hipertensos, con colesterol elevado. Todo esto va produciendo hepatitis, hepatitis grasa, hepatitis por virus, hepatitis por alcohol, hepatitis por medicamentos. Entonces, esa es la hepatitis y la enfermedad que afecta el hígado. Ahora vamos a definir la A, la B y la C.
Correcto. Y la D y la E. Ay, imagínate, quedé loca. D y E. También. Porque uno siempre escucha, doctora, A, B y C. Así es. Bueno, Ok. el ABC hay que saberlo, ¿no? Ok. Si no, no se puede hablar del resto. Claro. La hepatitis A y la hepatitis E son de transmisión oral fecal, alimentos contaminados. La E tiene que ver con animales también contaminados, pero en general las dos son alimentos contaminados. Que no existe una buena disposición de las aguas, que los alimentos no se laven en forma adecuada y que sean manipulados por una persona infectada. Por ejemplo, como la transmisión es oral fecal, es decir, hay que lavarse las manos, hay que tener una higiene adecuada a la hora de preparar alimentos, ¿ok? Entonces, eso es una fuente de transmisión. Casi el 80% de la población venezolana antes de los 15 años ha estado expuesta a la hepatitis A. Mientras más pequeño el niño, menos síntomas, pasa como una gripecita. Mientras más grande, pues es más sintomático. Hepatitis A realmente no es una enfermedad que en nuestro país necesite vacunación obligatoria, porque pues, la población se expone en algún momento de la vida. Lo que no es bueno es tener adultos que no hayan sido expuestos de pequeños, que no tengan anticuerpos, y existen grupos de riesgo donde la hepatitis A puede complicarse en obesos, en diabéticos y en pacientes inmunosuprimidos. Entonces, en esos adultos es bueno vacunarse contra la hepatitis A. La hepatitis A en general tiene un curso autolimitado, puede dar una hepatitis severa, pero suele resolverse sin mayores secuelas, a menos que existan otras enfermedades. La hepatitis C también es oral fecal, solo llega a ser severa en pacientes que reciben inmunosupresión en trasplantados y en embarazadas. En Venezuela no hay vacuna, pero en la China ya desarrollaron su vacuna para E y allá pues reciben esta vacuna a nivel de toda la población. El problema es la B y la C. La hepatitis B en niños puede evolucionar a una forma crónica, en adultos hay más chance de curarse. La hepatitis B y la hepatitis C, en el mejor de los casos, cuando dan síntomas, se puede hacer seguimiento, pero en muchos casos es una enfermedad silente, no da síntomas. En algunos casos ni eleva las transaminasas. Entonces no solo tienes un paciente que está con el virus metido en sus células, progresivamente dañando el hígado, y esto puede tomar de unos 10 a 20 años, en donde entra el virus, inflama la célula crónicamente en silencio, no hace ruido, no da nada, empieza a producir cicatrices para tratar de eliminar este virus sin ningún éxito, y finalmente empieza la progresión a cirrosis, y aquí el paciente todavía no sabe que tiene nada, y nos enteramos cuando ya es muy tarde. Por eso hay que buscarlos en la calle. Las sociedades, nosotros, los médicos, debemos salir, como vamos a salir este domingo, a buscar los pacientes, ¿ok? Porque no queremos que nos lleguen más a las emergencias descompensados cuando ya la enfermedad está muy avanzada. Esta hepatitis, y no solo que el paciente tenga la hepatitis, sino que el paciente se convierte en está diseminando la enfermedad. La hepatitis B es una enfermedad de transmisión sexual y también se adquiere por prácticas médicas y procedimientos no seguros, ¿ok? Hay que esterilizar muy bien todo, lavar muy bien todo, usar agujas una sola vez, no reusar, cambiarse de guantes. Hay una cantidad de cosas. El virus de la hepatitis B se transmite por sangre, semen y es una enfermedad muy contagiosa, o sea que es de transmisión sexual, y pues la recomendación es hacer sexo con protección y obviamente pues hay que revisar el estatus de la vacuna. En este momento se vacunan a los niños al nacer, pero por ejemplo hay muchos adultos que no tienen la vacuna porque la vacunación no era obligatoria hace unas décadas. Entonces revise su estatus de la hepatitis B. El problema es que usted esté infectado y el otro problema es que usted es un reservorio de contaminación, ¿ok? Y se transmite de esta forma. El otro mito es aislar el paciente con hepatitis. No. O sea, un paciente con hepatitis B puede comer con la familia, puede estar con la familia, puede abrazar a los niños.
y bueno, y debe recibir tratamiento para bajar la carga viral y el riesgo de contaminación. Y bueno, y dicho esto, pues la enfermedad se puede controlar con tratamiento antiviral y si bajamos la carga viral a cero, bajamos a cero el riesgo de progresión a cirrosis y reducimos el riesgo de cáncer de hígado. Salimos de la B y ahora vamos a la C. La hepatitis C también puede ser una enfermedad que no dé síntomas. Para hepatitis C no es de transmisión sexual, ¿ok? Es una enfermedad que se transmite con el contacto de la sangre, una aguja. El virus se descubre en 1990, mucha gente fue transfundida antes de 1990, entonces esas personas deben hacerse la prueba de hepatitis C. También, por ejemplo, mientras más tiempo se tenga en una unidad de diálisis, recibiendo diálisis, mayor, y esto es universal, es la probabilidad de tener hepatitis C. Entonces existen grupos, focos, microambientes donde puede haber más hepatitis C. En sitios donde no se usa un envase de solución único, sino de una misma bolsa se disuelven las preparaciones. Hay riesgos en los procedimientos médicos de que un paciente pueda contaminar a otro. Entonces, nuevamente está el daño que se hace el paciente a sí mismo y es reservorio de infección para diseminar la infección a los demás. Por eso, si vamos detrás del paciente, si buscamos a todos los pacientes y les ofrecemos un tratamiento efectivo, esto hace que estemos alineados al objetivo de la Organización Mundial de la Salud en el 2030, que es tener un mundo libre de hepatitis, ¿ok? Y cada quien en su microambiente educará, sensibilizará y tendrá prácticas médicas seguras. Seguimos con la doctora Lucy Dager, ella es médico hepatólogo. Y doctora, vamos a entender qué es un hepatólogo también. Bueno, muy buena pregunta. El hepatólogo, la gente lo confunde con patólogo y hematólogo. El hepatólogo es el médico que se dedica al cuidado de las enfermedades del hígado. Ahora, ¿por qué es una subespecialidad? Es recientemente una subespecialidad. El entrenamiento en hígado se hacía en el mundo entero. En el último año de la gastroenterología se hacía hepatología. Para que alguien pueda ser entrenado en enfermedades del hígado, tiene que estar expuesto a las enfermedades del hígado. Tiene que trabajar en una unidad donde haya enfermedades de hígado, vías biliares y páncreas. O sea, debe haber un requerimiento mínimo para ofrecer entrenamiento. Yo no puedo montar un entrenamiento en un sitio que yo diga, yo te bautizo, eres hepatólogo. No. Tienen que haber un sitio donde se muevan las enfermedades del hígado, donde se vean cirugías hepatobiliares, donde se vean resecciones, donde la consulta del médico esté dedicada exclusivamente 24 horas, 7 días a la semana al hígado. Y ese es nuestro compromiso dentro del Centro Médico Docente La Trinidad, de ofrecer ese entrenamiento a nuevas generaciones. Recientemente abrimos un fellow que llaman, ya tenemos nuestra primera doctora interesada, porque es muy bueno inspirar y somos responsables de que la doctora esté expuesta a todo el espectro de la enfermedad del hígado y todo el día, ¿ok? Todo el día viendo imágenes de hígado, viendo procedimientos relacionados con hígado, viendo cirugías de hígado, y así durante un año pensamos que puede tener las competencias adecuadas y mantener el contacto con nosotros para discutir los casos. Yo tengo muchos años trabajando y mi consulta no es encerrada en un consultorio. O sea, yo consulto con mis colegas, tenemos reuniones semanales, discutimos los casos, porque como ves el hígado es complejo. Yo necesito la opinión del cirujano, necesito la opinión del médico de imágenes, necesito trabajar de la mano con el oncólogo. O sea, yo no puedo encerrar en mi consultorio decirle a un paciente, usted tiene esto y voy a hacer esto. No, vamos a hacer esto. En el mundo entero se hacen equipos multidisciplinarios y se discuten los casos complejos, ¿ok? Porque pueden tener un abordaje médico, un abordaje quirúrgico, un abordaje por radiología intervencionista, y ahora en oncología con la inmunoterapia, la opinión del oncólogo está jugando un papel muy importante, del radioterapeuta. O sea, es una enfermedad compleja, es una enfermedad cara
y es una enfermedad que afecta a los sectores más desprotegidos. Entonces, esto es una dualidad. Nosotros, pues siempre estamos a la orden, recibimos gente de estudiantes de muchos hospitales, discutimos muchos casos, estamos activos en diferentes clubes de hepatobiliar los miércoles en el Centro Médico de San Bernardino, los lunes y jueves en la Trinidad. Nosotros pues recibimos muchos estudiantes y procuramos exponerlos y estar a la orden de todo lo que le podamos ofrecer al paciente. De hecho, gracias a la Sociedad Venezolana de Gastro, y bueno, uno hace lo que puede en el espacio en donde se desenvuelve. He visto con mucho interés que en muchas partes están tumbando al 50% los precios del perfil hepático, de la serología de hepatitis B, C. Hay conciencia, hay que manifestarse y abogar y tratar de ayudarnos todos, porque este es nuestro país, ¿no? Claro. Y cada quien tiene una responsabilidad en su entorno. Bueno, fíjense lo que dijo la doctora, es una enfermedad compleja, entonces debemos cuidarnos, pero vamos a conocer, doctora, el hígado. Vamos a empezar por allí, ahí lo vamos a tener en pantalla. Aquí está, doctora. Este es el hígado. El hígado es un órgano muy noble. De hecho, la Organización Mundial de la Salud este año tiene el lema, un hígado, una vida. Tu hígado se te afecta la vida. Y si pueden, busquen Oda al hígado de Pablo Neruda. Pablo Neruda, a su manera, describe las funciones del hígado en una forma poética. El hígado es un órgano que pesa 800 gramos, es un órgano bastante grande, tiene 500 funciones. Aquí ven esta vena, que es la vena porta, que recoge sangre de todos los intestinos y entonces tiene la función de desintoxicar toda esa sangre, limpiar toda esa sangre. El hígado tiene adentro una circulación portal y esto es muy importante dentro de esta gran fábrica que está continuamente trabajando y limpiando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando este hígado es agredido por el alcohol, por la vida sedentaria, por la diabetes, este hígado empieza a tener cicatrices. Estas cicatrices empiezan a comprimir estas venas, que son las venas, que son ramas de la vena porta, estas venitas que están ahí, ¿ok? Y mientras la enfermedad va evolucionando, estos nódulos, aquí están, van comprimiendo más ese sistema portal. Eso hace que primero las células dejen de trabajar y el paciente se ponga amarillo, que el hígado no pueda desintoxicar toda esa sangre que viene de toda esta circulación de los intestinos y que las personas empiecen a tener lo que se llama encefalopatía, y es decir, que están lentas, confundidas, desorientadas, por un lado. O sea, cómo un hígado te afecta tu vida. Y este hígado no tiene una máquina de circulación extracorpórea, no es como el riñón, que tú el riñón, bueno, tienes insuficiencia renal, vas lunes, miércoles y viernes a tu sesión de diálisis, remueven las toxinas y vuelves a hacer tu vida. Aquí no, aquí tú ya no cargas con tu vida, tu familia, porque estás confundido, estás amarillo, y esta presión aumentada aquí hace que se acumule líquido en la barriga y estas venas entonces empiezan a dilatarse y empiezan a abrirse otras venas que van al esófago y se forman unas varices y el paciente empieza a vomitar sangre. Después, finalmente, cuando la enfermedad progresa, aparece cáncer de hígado. Entonces, este hígado hay que cuidarlo, les digo. Y lo podemos cuidar desde pequeños, ¿no? Teniendo un estilo de vida saludable, reduciendo el consumo de azúcares o no exponiendo a los niños a tantas bebidas azucaradas y dulces, tratando de vigilarlo. La prevención empieza desde los niños. Yo he visto fibrosis en niños de 16, 17 años. Una cosa son las enfermedades genéticas, ¿ok?, que afectan a los niños. Pero ¿es hereditario también? ¿O hay un factor para los niñitos sí, hay atresia de vías biliares, hay hepatitis, hay otras enfermedades de los niños que no tienen que ver nada con estilo de vida, pero no son tantas. Lo que sí es la epidemia silente es la grasa, que tiene que ver
con esta exposición de los niños a más de 2 horas a una tablet, con las bebidas azucaradas, con la falta de hacer ejercicio con ellos. O sea, hay que sacar a pasear a los niños, hay que moverlos, hay que tenerlos en actividad física todo el día, ¿ok? Hay que alejarlos un poco de la televisión, de los dulces, ¿ok? Porque aquí estás haciendo un niño con hígado graso que puede en algún momento de su vida desarrollar enfermedad del hígado. Entonces, esto es una enfermedad que tiene que ver con estilos de vida y la educación nos puede ayudar a sensibilizar a la gente que tienes que cuidar a tu hígado haciendo una dieta adecuada, no consumiendo alcohol. Alguien diría un trago para las mujeres, 2 para los hombres. Yo diría que no hay ningún nivel seguro de alcohol. ¿Okay? Hoy por hoy los médicos sabemos que el alcohol no protege el corazón, ¿no? Que era la excusa para beberse un trago. El hígado no lo protege. ¿Qué protege el hígado y es barato? El café, 3 tazas de café al día. El chocolate amargo, 70%, es bien antioxidante, y mi taza de café. Todas esas cosas son buenas para el hígado. Al menos 50 minutos de ejercicio aeróbico, alternar con un poquito de pesas. No hay que hacer, digamos, ejercicio en un gimnasio. Salga a caminar, vaya al mercado y cargue las bolsas. Qué mejores pesas. No, le vamos a hacer un programa, doctora, a la audiencia de nutrición para proteger el hígado. Y lo vamos a hacer. Aquí han presentado gente muy buena hablando de nutrición en hígado y yo he escuchado a la licenciada Alzurú que es excelente y maneja este tema en una forma muy buena. Ya la vamos a llamar para completar este tema, pero vámonos con las enfermedades. ¿Cuáles son las más frecuentes, doctora? Mira, yo te voy a decir una cosa. Hace 10 años mi consulta estaba llena de hepatitis C y hoy por hoy hay un tratamiento que es una pastilla que se toma 3 meses y se habla por primera vez de curación. Y ya la curva ha cambiado, ¿ok? Ya el 80% de lo que veo en mi consulta es hígado graso. Y el paciente le preocupa su hígado y me llama la atención. El paciente me consulta por hígado graso, pero tiene la glicemia alta, el colesterol alto, la tensión alta, pero no va a ver al endocrinólogo. Entonces, termina siendo una consulta metabólica y por eso necesito trabajar en grupo y trabajamos con la licenciada Alzurú en la parte nutricional, con nuestro equipo de endocrinología que está muy sensibilizado al manejo de las enfermedades del hígado. Pero el paciente obeso está llegando a la consulta de hepatología, doctora, cuando debería ir a su internista o a la consulta de endocrino. O sea que la comunidad está sensibilizada. Qué bueno, doctora. ¿Y se curan las enfermedades del hígado? ¿Se curan? Sí, se cura. Si el paciente, con tratamiento médico, con un buen estilo de vida, porque también puedes tener hepatitis C, además puedes fumar y tomar alcohol, podemos erradicar el virus de la hepatitis C, pero el daño hepático sigue entre la obesidad, el alcohol y hasta el cigarrillo puede aumentar la fibrosis del hígado. Entonces, si el hígado está en este estadio de fibrosis, nosotros lo podemos regresar aquí. Si el hígado está cirrótico, lo podemos dejar aquí, ¿ok? La cirrosis no se devuelve. Y hoy por hoy hay una técnica que se llama FibroScan que permite el diagnóstico de esta enfermedad en estadios muy tempranos, ¿ok? Yo puedo ver en el ecosonograma si hay más del 30% de grasa y en el ecosonograma yo puedo ver este hígado deforme, pero en un eco yo no puedo ver esto. Y esto lo puedo ver en un FibroScan y eso es lo que vamos a ofrecer de la mano de IGEA Medical y la FENADIABETES y ABESO. Vamos a ofrecer esa biopsia hepática virtual a los pacientes que previa evaluación por nuestros médicos y residentes, tanto del Hospital Militar, del Pérez Carreño, del posgrado del Centro Médico Docente La Trinidad, van a estar acompañándonos y evaluándolos para ver quién tiene riesgo y de una le hacemos este examen, que es una prueba indolora, y en 5 minutos sabemos si el paciente tiene algo de fibrosis. Aquí ya me llegan algunas de las preguntas. Voy a irme con el Twitter primero. Soy de Coart. Pregunta. Buenos días.
Normalmente tengo dolor al lado derecho bajo las costillas, color medio amarillo en las manos exclusivamente. Me han hecho exámenes de todo tipo y tengo bilirrubina alta casi siempre. Me diagnosticaron síndrome de Gilbert sin tratamiento. ¿Alguna recomendación? Bueno, número uno, el hígado no duele. Igual cualquier dolor que dure más de 3 semanas tiene que ser investigado. El hígado graso, por ejemplo, da una molestia sorda, vaga, pero no es dolor, ¿ok? Hay que revisar el contexto del dolor. Ese es el dolor, ¿ok? También hay que ver la edad de la paciente para ver qué evaluaciones pertinentes se requieren. Pero cualquier dolor de más de 3 semanas tiene que ser investigado, no es normal tener dolor. La bilirrubina elevada, a expensas de la bilirrubina indirecta, se puede hacer el diagnóstico de síndrome de Gilbert. Eso no es una enfermedad, es solo una conjugación lenta de la bilirrubina y los pacientes se ponen amarillos, se le eleva la bilirrubina total, pero el paciente tiene el resto de las pruebas del hígado normales. La bilirrubina pues no suele exceder más de 3 de bilirrubina total y siempre es a expensas de la indirecta. Eso no requiere ningún tratamiento, es una condición donde el hígado es un poco perezoso en la conjugación de la bilirrubina y el paciente debe saber que si toma medicamentos, si tiene fiebre, si hace ejercicio, tiene un cuadro viral o un ayuno muy prolongado, se va a ver más amarillo. Y suele ser una condición familiar. Probablemente hay alguien más en la familia que tenga eso. Pero el dolor, si persiste, yo lo investigaría. Bien, que tengo una pregunta por aquí del hígado graso. ¿Cuáles son las recomendaciones para el hígado graso? Número uno, el hígado graso debe ser estadiado. Si usted tiene grasa en el hígado, hay que hacerse una prueba de AST, ALT y plaquetas. Con la edad se llama FIB4, es una prueba baratísima. Usted revise su perfil hepático, busque sus plaquetas, se mete en internet y pone FIB de Bolívar 4, FIB4, hace un cálculo y ahí le dice si ese hígado graso tiene riesgo de cirrosis. En algunos laboratorios se hace la prueba ya automática para evaluar el riesgo. Número uno, hígado graso. ¿Cuánta grasa tiene? El eco nos dice 30%. Hay una prueba que se llama FibroScan que te permite evaluar la cantidad de grasa exacta. Hígado graso se define como más del 5% de grasa hepática. El eco detecta 30%. O sea, hay personas que tienen hígado graso y no se ven en el eco. Por eso se necesita hacer el diagnóstico por factores de riesgo. Y necesita una prueba de hepatitis B y C, digamos, si nunca se la ha hecho. ¿Cuáles son los factores de riesgo, doctora? Para el cirrosis. hígado graso. Para el hígado graso, sí. Diabéticos. La mitad de los diabéticos después de los 50 años tienen hígado graso. ¿Ok? Y la mitad de ellos puede ya tener un estadio de fibrosis o cirrosis. ¿Ok? Entonces, todo diabético debe ser referido a la consulta de hepatología para estadiar su enfermedad. Si usted tiene obesidad más 2 factores de riesgo, por ejemplo, es obeso, es hipertenso y tiene el colesterol alto, su factor de riesgo para que ese hígado graso evolucione a fibrosis y cirrosis es mayor y debe ser investigado. El otro factor de riesgo es tener historia familiar de cirrosis también. Ese paciente tiene que ser estudiado. ¿Puede una persona delgada tener hígado graso? Pues sí, eso se llama hígado graso del flaco. En inglés es lean fatty liver. Yo lo traduje hígado graso del paciente magro. Claro que sí, porque existe un depósito de grasa visceral. Ese flaco probablemente a los 15 era más flaco y en la edad adulta tomó algo más de peso y tiene algo de obesidad central. Y a esos pacientes uno le recomienda que pierda el 5% de su peso, no el 10%, ¿ok? Pero sí perder un poco de peso y hacer una dieta mediterránea, que entiendo vas a tener una invitada para hablar del tema, puede ayudar. Si entras en un déficit calórico, pierdes peso, te ayuda más, pero si comes de esa forma, eso te ayuda a remover la grasa del hígado. Le preguntan, ¿tengo algún tiempo orinando de olor particular más el color? ¿Tiene algo que ver con alguna patología del hígado?
Habla de color y de olor. Ok. Realmente no existe ningún olor particular en la orina que pueda definir alguna enfermedad en el hígado en adultos. El color amarillo Coca-Cola, eso se llama coluria, ¿no? Pero hay que hacer un examen de orina, a ver si hay bilirrubina en la orina. Y esto se suele acompañar habitualmente de ictericia, que es color amarillo de las escleras, y a veces, en algunos casos, evacuaciones claras y en otras picazón. La orina tiene que ser investigada. El primer paso sería un examen simple de orina para ver qué está pasando. Bien, buen día para todo el equipo. Por favor, preguntar al especialista cómo depurar el hígado, páncreas y vesícula. Bueno, no existe ningún depurativo. Yo les voy a decir una cosa. La medicina está muy cara y la medicina en el mundo es una sola. O sirve o no sirve. Si hubiese algún depurativo, si hubiese alguna hierba que sirviera para el hígado, en el mundo se reúnen los médicos, digamos, no es que cada médico tiene su experiencia. Hay un grupo que se llama Cochrane, que se reúne en Oxford y revisaron toda la evidencia de todas las hierbas que usan los chinos, de la medicina no tradicional, del cardo lechoso, de la silimarina, de cualquier cosa que se te ocurra, y no han encontrado una sola hierba que sea depurativa del hígado. No existe. Depurativo, 3 tazas de café al día para el hígado graso. El té verde, pero el té verde de bolsita, porque el té verde en pastillas es hepatotóxico. El té verde, su bolsita, 2 tacitas de café, tiene antioxidantes potentes, pero el café definitivamente es el mejor depurativo si no existe alguna contraindicación. 3 tazas de café probablemente no le suban la tensión, no le den taquicardia ni le den insomnio. Trate de tomarlas antes de las 4 p.m. Existen algunas condiciones en mama donde el café está contraindicado, pero en general el café es bueno para el hígado, ha demostrado consistentemente que reduce la grasa, la fibrosis y el riesgo de cáncer. Muy bien, doctora, vamos aquí porque ya se va a ir la doctora, nos vamos a quedar con otro doctor también de esta especialidad, pero quería de nuevo finalizar aquí con el hígado, doctora. Que de aquí, vamos a enfocarnos aquí para que la doctora lo explique, de la evolución del hígado, de las enfermedades del hígado. Todas las enfermedades del hígado empiezan a irritar las células del hígado, como les dije antes, y esto puede llevar a la inflamación del hígado. Y si esa inflamación persiste en el tiempo y la enfermedad que no da síntomas no es diagnosticada, por ejemplo, unas pruebas del hígado discretamente elevadas a las que no se les presta atención, puede el hígado tratar a través de un proceso de reparación y cicatrización, producir estas bandas fibróticas, y esto es fibrosis, ¿ok? Si las bandas no son muy anchas y encontramos el paciente en este estadio de la enfermedad, ¿ok?, esto puede mejorar y revertir. A veces esto también, si sigue en silencio, esta inflamación, puede producir estos nódulos de regeneración y esto se va volando las células hepáticas y va haciendo unos septos fibrosos gruesos que van comprimiendo a las venas y aumentando la presión en el hígado. Si hacemos los diagnósticos en esta etapa, y aquí aumenta el riesgo de cáncer de hígado, pues todavía es muy bueno porque un paciente diagnosticado en esta etapa y compensado puede vivir entre 2 y 15 años. El problema es cuando esto sigue evolucionando y un paciente aquí lo podemos dejar aquí, pero hoy por hoy se está haciendo mucha investigación para tratar de llevar este paciente aquí, ¿ok? Por ejemplo, hay drogas antifibróticas que esperamos que son nada más para el hígado, que estamos esperando que finalmente puedan ser aprobadas en los próximos 2-3 años, ¿ok? Que nos pueden ayudar en esta etapa y nos pueden ayudar en esta etapa. Una vez que está aquí y el paciente ya está amarillo, con líquido, sangrado, encefalopático, lo que podemos hacer es corregir el factor etiológico y quizás dejarlo aquí. Pero en esta etapa ya está el riesgo de progresión a cáncer de hígado. Entonces, esto es una enfermedad evolutiva y de esta partecita les va a hablar mi compañero, el doctor Mauro Carreta. Vamos ahora a darle la bienvenida al doctor Mauro Carreta.
cirujano hepatobiliopancreático y trasplante. Yo nunca he escuchado esa especialidad, doctor. Primero Bienvenido. quiero darte las gracias por habernos invitado este día para discutir las enfermedades del hígado. Es verdad, es un nombre grande, un nombre largo. ¿Y qué quiere decir eso? Todos somos primero cirujanos generales, hacemos un posgrado de cirugía general, y dentro de la cirugía hay una subespecialización que es la cirugía del hígado, del páncreas y de la vía biliar. Por eso se llama hepatobiliopancreática. Hepato de hígado, bilio de vías biliares y páncreas de páncreas. Y trasplante, bueno, lo que hacemos, cirugía de trasplante de hígado, de páncreas, de riñón, que se especializa en cada área. Bueno, y hay muy pocos cirujanos con esta especialidad en el país. Sí, hay muy poco porque la verdad que no hay muchos centros de formación de esta especialidad en Venezuela, aunque ahorita se está cambiando porque se están formando gente joven con nosotros, y tanto aquí en Caracas como en Maracaibo, y eso va a hacer que tengamos gente joven ahorita de reemplazo y de relevo a los que ya estamos trabajando en esto. Bien, doctor. Vamos a ir con la lámina para conocer el hígado, porque pareciera que, bueno, el hígado es el hígado, ¿no? Pero tiene sus... Miren todo lo que vamos a ver ahorita, que el doctor nos los va a explicar y que nos los han enviado también. El hígado es un órgano que está en la parte anterior del abdomen, en la parte derecha, lo que llamamos el hipocondrio derecho, que es la parte derecha, debajo del diafragma derecho. Y como ven, a simple vista tiene dos lóbulos, uno que sería el izquierdo y uno que sería el derecho, pero eso realmente no es tanto así, porque es una división que tenemos. Generalmente se dividen por lóbulos. El lóbulo derecho tiene el segmento 5, segmento 6, segmento 7 y segmento 8, y el lóbulo izquierdo tiene el segmento 2, 3, 1 y 4. Miren lo chiquita que se ve la vesícula. Bueno, se ve chiquita porque está por detrás del hígado, pero si la vemos, es así. Esta es la cara anterior del hígado y esta es una cara posterior del hígado. Entonces, como le dije, el hígado lo vemos así, pero el hígado tiene segmento, y cada segmento es una unidad que puede funcionar aparte, porque tiene su arteria, su vena, su conducto biliar. Y eso es de gran importancia porque ha ayudado a la cirugía de hígado. Entonces, si lo vemos así, lo vemos en forma total, pero cada lóbulo, el izquierdo y el derecho, tiene segmento, y cada segmento es funcional. ¿Cuál es el diagnóstico para una cirugía de hígado? Bueno, tenemos, como todo, enfermedades benignas, tumores benignos del hígado. Tenemos los tumores malignos del hígado, y de las vías biliares, que son los más frecuentes, es la litiasis vesicular, que llamamos piedra de la vesícula, pero que eso no es una cirugía de hígado, sino una cirugía más bien de todas las biliares. Pero la cirugía de hígado está más que todo para los tumores primarios y los tumores primarios del hígado malignos, y tumores secundarios benignos o metástasis de otros órganos, o sea, una persona que tiene un cáncer de mama o un cáncer de colon que hace metástasis. Metástasis son siembras del tumor primario al hígado, ¿no? Y el hígado es un órgano que es uno de los blancos principales cuando hay pacientes con enfermedades oncológicas de otros órganos, como colon, estómago, pulmón, y en esos casos puede estar indicada una cirugía. ¿Puede una persona con cáncer de hígado operarse y sanarse? Si se diagnostica a tiempo, si se reúnen unos ciertos criterios que pueda ir a cirugía, o ciertos criterios que puedan ir a trasplante, esos serían pacientes que se puedan curar. Porque el cáncer más común maligno del hígado es el hepatocarcinoma. Ese es un tumor que siempre crece en muy poco, en menos del 5% se decía que crecía en hígado sano. Generalmente crece en hígados que están enfermos. ¿Qué significa esa palabra enfermo? Que hay dos enfermedades: una enfermedad oncológica, que es el tumor del hígado, y un estrato, que es una enfermedad inflamatoria. Por ejemplo, pacientes que
sufren de una hepatitis que se cronificó, como explicó la doctora Lucy, y esa hepatitis no fue tratada o no fue diagnosticada a tiempo, y como ella decía que en esta parte del hígado que se encontraba así, se encuentra así. Este es un paciente que ya tiene dos enfermedades, una enfermedad del hígado, porque hay ya nódulos, ese hígado no está funcionando, y un tumor en el hígado. Si ese tumor reúne ciertas condiciones que son lo que llamamos criterios de Milán, que los cirujanos se reunieron en aquella época en los años 90, e hicieron unos criterios, si ese tumor, si el hígado, si es susceptible a trasplante, y si ese tumor es menor o igual a 5 centímetros o tiene 3 tumores menores de 3 centímetros, ese es un candidato para ir al tratamiento, porque solamente la cirugía no lo va a curar, porque al quitar el tumor dejamos el sustrato, que es donde crecen los tumores, y va a repetir el tumor. En cambio, si se trasplanta, ese paciente va a tener una sobrevida igual que cualquier otra indicación de trasplante. Al revés, si encontramos un tumor pequeño en las etapas primarias de la enfermedad, ese paciente sí puede ir a una resección de hígado y también se va a curar. Por eso es el estadio, y también se creó una estratificación que se llama la clasificación de Barcelona, que lo clasifican en estadios tempranos A, B, C y D. Entonces, los que son resecables son los que están en estadios tempranos. Resecable significa quitar el tumor, y los que están para trasplante están en un estadio A y quizás un B1, pero ya del B, el C y el D ya no hay chance para tratamiento ni quirúrgico ni de trasplante. Tengo amibiasis crónica desde hace 5 años. ¿Cómo sé o qué estudios debo hacerme para saber si no tengo quistes hepáticos? El método más usado para saber si no hay cavidades acedadas en el hígado es un ultrasonido abdominal, ¿no? Pero debería verse con un gastroenterólogo para saber por qué tiene tantas repeticiones de infecciones por amibiasis, ¿no? Pero el método para estar seguro, si no tiene primero la clínica, los accesos amibianos dan mucha fiebre, dan dolor abdominal, es un ultrasonido abdominal. Bien. Si no tengo vesícula, ¿hay mayor riesgo de presentar hígado graso? No, absolutamente no. La litiasis vesicular que amerita tratamiento quirúrgico es muy común, una de las operaciones más efectuadas, y no tiene nada que ver con que el paciente desarrolle un hígado graso. Saludos, excelente invitada. La orina sin color es indicativo de algo más. Este ya lo acabamos de responder. Esto lo hace Cristina. Y aquí a Estrella, tienes que escribir bien la pregunta, que no se te entiende. Buen día, saludos. Tengo hígado graso, estoy con tratamiento con metrotexato y tengo transaminasas altas. Bueno, es que el metrotexate puede aumentar las transaminasas, las enzimas hepáticas, pero no sé por qué le pusieron ese tratamiento para un hígado graso, la verdad. ¿La hepatitis A puede tener como desenlace una leucemia? Absolutamente no. Buen día, ¿qué se puede leer en examen de urea y creatinina? La urea y creatinina son exámenes que revelan la función del riñón, no del hígado ni del brazo, sino del riñón. Bien, ¿puede una hepatitis A terminar como hipoplasia medular o destrucción total de la médula? No. Hay buenos remedios caseros que pasan por internet. Es buena seguir esa manera de limpiar el hígado. ¿Qué sugiere como médico? Bueno, ya lo explicó la doctora Daje cuando me precedió aquí, que hubo en Inglaterra una reunión de expertos donde se investigaron todos los tratamientos alternativos, todos estos tratamientos. No es que uno esté en contra, ¿no? Porque uno debe respetar a cada quien, pero se demostró con evidencia científica que no tiene ninguna ayuda, como lo dijo la doctora Daje, la hepatólogo. El café y el té verde de bolsita ha demostrado tener un efecto hepatoprotector. Bien, mi madre se realizó una hematología y la hemoglobina le reflejó 8.9. En el examen de heces le apareció sangre oculta positivo. ¿Qué significa? Gracias.
Bueno, es preocupante porque si tiene una anemia y tiene sangre oculta en ese, no es que le quiero decir eso, pero tiene que ir a un gastroenterólogo y realizarse una colonoscopia porque puede ser las primeras manifestaciones de un tumor de colon, ¿no? Bien, saludos. Tengo un tumor benigno de 7 centímetros diagnosticado hace un año. Recomendaron no operar ni biopsiar. ¿Qué recomienda el doctor? Bueno, primero hay que saber qué tipo de tumor. Debe ser un tumor benigno. Uno de los tumores más frecuentes, así grandes, que se ven en el hígado son los hemangiomas. Los hemangiomas son como los tumores lunares que vemos rojos a veces en la cara. Eso están también en el hígado y generalmente no se malignizan y se pueden observar. Solamente tienen una indicación quirúrgica si se hacen muy grandes y producen mucha molestia como dolor, pero también se pueden dejar. Saludos al doctor Mauro, gracias por todo lo que hizo por mi papá, familia Provenzano. Antonieta. ¿Cómo es una biopsia de hígado? Bueno, una biopsia de hígado es un método que se puede realizar por varias técnicas, ¿no? Es colocar una aguja que llamamos tipo Trucut, que se introduce bien sea a través de guiada por ultrasonido abdominal o por tomografía. Se localiza la lesión, o sea, el nódulo o el tumor que uno quiere biopsiar y se toma la muestra que luego es analizada por los patólogos. Pero aquí yo me quiero dedicar un poquito de tiempo y explicarte una cosa que primero que estas enfermedades no puede verlas solamente el cirujano. Entonces, como dijo la doctora Daje, tiene que ser un equipo multidisciplinario, que esté el hepatólogo, que esté el cirujano, que esté el radiólogo, que esté el internista, que esté el nutricionista. Y discutimos, los pacientes míos no solamente tienen mi decisión, sino es la decisión del conjunto, si se opera o no se opera, del oncólogo, ¿no? Y hoy en día, con los nuevos métodos que tenemos y las nuevas imágenes que tenemos, y el FibroScan que hace la doctora, las biopsias hepáticas no se realizan tanto porque ya nosotros con imágenes, un buen radiólogo especializado en hígado puede hacer el diagnóstico de tumores primarios del hígado sin necesidad de realizar una biopsia, porque tiene signos clínicos directos que podemos saber, mira, esto es un hepatocarcinoma, un nódulo en un hígado que tiene una cirrosis o tiene una fibrosis ya grado 3 o grado 4, donde eso debe ser un hepatocarcinoma y tiene imágenes características en una tomografía de 4 fases o en la resonancia magnética con difusión ya sabemos que puede ser un tumor. Entonces las biopsias se dejan en esos casos que hay dudas, pues, más que todo. Bien, si una persona en este momento o está escuchando el programa, bien, estas enfermedades no tienen síntomas, pero quiere saber cómo está su hígado, ¿qué debe hacer? Bueno, realmente es verdad, las patologías hepáticas y pancreáticas y de vías biliares no dan síntomas inmediatos y tempranos. Generalmente cuando ya hay síntomas o el paciente está amarillo, o tiene picazón o está orinando oscuro, ya está una enfermedad avanzada, ¿no? Lo primero que hay que hacer es ir a su médico primario, que puede ser el internista, y que lo evalúe, pida unos exámenes rutinarios como es una hematología completa, una química sanguínea y unas pruebas hepáticas. Ahora, quiero decir una cosa muy importante, no todo paciente que está amarillo o se pone amarillo es una hepatitis, porque se han confundido y lo manejan como una hepatitis y el paciente tiene o un tumor de cabeza de páncreas o un tumor de las vías biliares. Por eso tiene que ir a un médico y el médico va a evaluar según la sintomatología, según la clínica del paciente, uno dirige los tipos de exámenes. Pero generalmente debe tener una evaluación bianual o anual mínima, donde se le haga una serie de laboratorios que concluya una hematología, una química sanguínea y unas pruebas hepáticas. Bien. Y también serología. Si nunca se ha hecho una serología para hepatitis B y C, debe hacérsela, ¿no? Serología. Buenos días. ¿Las enfermedades del hígado pueden llevar a picazón constante en la piel? Claro que sí.
porque cuando se acumula el pigmento biliar que llamamos bilirrubina, ¿verdad?, que se corre al torrente sanguíneo y pasa a piel, eso produce mucha picazón, es irritante. ¿Qué representan los hemangiomas en el hígado? Son los tumores de hígado benignos más frecuentes que encontramos. Generalmente cuando estamos operando cualquier otra cosa, una colecistectomía o un colon, los vemos frecuentemente, y esos son, como le había explicado anteriormente, son como los tumores sanguíneos lunares que tenemos de sangre, que llama la gente vulgarmente, que están en la cara, en la piel. Lo podemos conseguir en el hígado. Pero son tumores benignos. Bueno, muchísimas gracias al doctor Mauro Carreta, cirujano hepatobiliopancreático, y les vamos a recordar la jornada. ¿Usted va a estar en esta jornada, Sí, doctor? sí. Bueno, recuérdese, Estoy dándole mañana, apoyo a la todos. Sociedad de Gastro, estamos dando apoyo. Invíteles aquí a todos, doctor. Mañana, ¿dónde va a ser? ¿Desde qué hora? Atención. Va a ser mañana, día domingo, a partir de las 8 de la mañana, en la Río de Janeiro, en el Farmatodo de las Mercedes, Río de Janeiro, donde van a contar con los especialistas y se van a hacer muchos exámenes muy costosos, pero van a ser totalmente gratuitos. Van a ser evaluados por médicos de nuestros hospitales, del Centro Médico Docente de la Trinidad, de los residentes del posgrado de gastroenterología, de patología, y van a tener una atención excelente y se van a hacer mucho despistaje mañana.